Bueno, tiraron esta ley y además la tiraron por unanimidad. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás, Lourdes? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Menéndez, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Estar aquí. Gracias. ¿Por qué era importante esta ley, la ley Bonilla, Jorge, desde tu óptica? Bueno, era importante porque era una violación a la Constitución. Nada más. Solamente. Y era una violación a la Constitución que además, si hubiera pasado, dejaba un terrible antecedente en términos de un punto que es, de dos puntos que son fundamentales. Primero, la retroactividad de las leyes y segundo, el tema de la posibilidad de cambiar los periodos presidenciales o de un gobernador, los periodos por los cuales cualquier figura es electa. Que hubiera pasado hubiera sido un antecedente terrible para el proceso. Ahora, aún así estuvo la tentación, ¿no? Y alineaditos todos en Baja California, del gobernador al Congreso del Estado, Sergio. Pues sí, claramente Jaime Bonilla tiene un enorme poder en estos momentos en Baja California y tenía el apoyo, incluso tenía el apoyo popular según las encuestas, pero el problema es que efectivamente si se hubiera aceptado esto en la Suprema Corte era eliminar el principio de no retroactividad de las leyes y esto simple y sencillamente no era aceptable. No es una casualidad que los 11 ministros de la Corte hayan votado exactamente igual, ni un solo ministro apoyó a Jaime Bonilla y bueno, el golpe, aunque diga que no, le pega de refilón a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que curiosamente primero tomó una posición abierta, muy valiente, diciendo que esto era inconstitucional. En público lo dijo, lo tuiteó, me acuerdo. Pero el problema está en que en privado le decía otra cosa al gobernador Jaime Bonilla y le decía que esto iba a pervivir. Esto me parece que le hace un daño innecesario a una de las voces sensatas dentro de la administración pública, que es la doctora Olga Sánchez Cordero. Pero por supuesto, yo aplaudo la decisión unánime de la Corte, lo que dijo el ministro Saldívar, el ministro presidente, en el sentido de que por muchas razones este era un fraude a la Constitución. Estoy completamente de acuerdo. Lourdes. No, yo sí estoy, ¿qué te puedo decir? Bueno, tú estabas echando cohetes en Twitter, te leí. Pues sí, los fui llevando, ¿no? Desde el fin de semana, así les podíamos, que si nos podían dar cómo iba a ser su pronunciamiento. Ajá. Sabíamos que era un día muy importante para la democracia de México. ¿Hubieras apostado que saldría unánime? La verdad es que no. Nunca lo creí que fuera a haber sido unánime. Pero sí debo de reconocer por qué estoy tan contenta y por qué desde la mañana estuve festejando. Bueno, más o menos terminaron de votar a las 2 de la tarde, empezaron 12 y cuarto. Y es porque vemos que en México, a pesar de todo lo que estamos viviendo, mantenemos una división de poderes. O sea, con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, más lo que tuvimos el día 1 de mayo, con los 13 legisladores de oposición, en donde se pusieron un alto para no darle los superpoderes al presidente en un extraordinario, pues vemos que sí, poco a poquito ahí México va avanzando y tenemos una división clara de poderes. A ver, entrándole por ahí, ya no son tan malos entonces los ministros que algunos etiquetaron como ministros del presidente López Obrador porque le tocó a él y a su gobierno proponerlo. Es decir, realmente el Poder Judicial con esta decisión sí se mantiene como un poder, ya no digamos opositor porque no le toca ser opositor, pero como un poder independiente. Arturo Saldívar yo creo que es un hombre, por más que se habló mucho de su cercanía con el presidente, fue un hombre elegido por Felipe Calderón. No tuvo ningún problema en distanciarse de Felipe Calderón desde la Suprema Corte. Hay puntos con Arturo Saldívar que son controvertidos, que tú puedes discutir. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la liberación de Florence Cassés. Es otro tema, no importa, él fue el que impulsó esa decisión. Pero es un hombre con el que se puede discutir, que tiene argumentos, que respeta la Constitución. Y me parece que si bien las decisiones de los integrantes, los nuevos integrantes de la Corte es controvertida. Hay algunos que yo hubiera preferido que hubieran elegido en la terna alguna otra integrante. A nuestra compañera Ana Laura Magaloni. A nuestra compañera Ana Laura Magaloni, aunque no, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que es una corte que está funcionando bastante bien y que los 11 hayan votado en este sentido, me parece que es una muy buena señal. Es una buena señal para la corte, para la legitimidad de la corte y también para la división de poderes. Con un agregado, yo entrevisté a Arturo Saldívar hace meses, cuando apenas estaba el tema de la ley Bonilla, todavía no había llegado a la Suprema Corte, y desde ese entonces Saldívar me dijo, esa iniciativa
es anticonstitucional, no va a pasar en la Suprema Corte. Y no pasó. No Y puede la pasar porque batearon viola evidentemente la Constitución. Entre los 11 ministros. Para mí, siempre vemos los resultados y ya sabes, es muy común con los árbitros de fútbol y con los ministros de la Suprema Corte que si votan algo que con lo que estás de acuerdo dices que son maravillosos, si votan en contra de algo con lo que estás de acuerdo dices que están vendidos. Pero a ver, más que las conclusiones, hay que escuchar los argumentos, hay que leer los argumentos, allá están. Sí nos demuestra esto que tenemos una Suprema Corte con 11 ministros que por lo menos conocen la jurisprudencia, no fueron elegidos porque fueran 90% leales y 10% capaces, sí tienen argumentos jurídicos, sí estuvieron señalando la jurisprudencia que hay sobre el tema y claro, el caso jurídicamente lo vieron de forma muy evidente, eso me parece a mí maravilloso. Pero sí hay que leer, no hay que ver las conclusiones nada más, hay que ver los argumentos. Creo que son argumentos muy sólidos y que creo que van a sentar jurisprudencia. Y que están del lado, digamos, de la legalidad. Ahora, ¿creen que alguien desde el gobierno tenía interés en que la ley Bonilla perviviera, como decía la secretaria de Gobernación? ¿Que alguien pudo haber operado o dejaron a su suerte esta ley, la ley Bonilla y a Jaime Bonilla? Yo creo que no le iba a convenir de ninguna manera al presidente que se diera esto, sobre todo, como lo estamos comentando en estos momentos, los argumentos que dieron fueron durísimos. O sea, yo sí me pongo de pie con el ministro presidente Arturo Saldívar. Fue espectacular su ponencia. A ver, ¿lo vemos? ¿Les parece? Dijo, vamos a verlo. Favor. Esto dijo Arturo Saldívar y otros ministros en una sesión además inédita porque fue virtual a la distancia. Con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución. Ya he dicho en otra ocasión en este tribunal pleno que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico. Considero que el decreto impugnado atropella el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, pues busca modificar retroactivamente las condiciones bajo y por las cuales se expresó la voluntad del elector en las urnas. Encontramos indignante la ley aquí impugnada porque entraña un afán de justificar una violación constitucional o de minimizarla o de recubrirla con actos legislativos posteriores. Los principios constitucionales dotan a la sociedad de seguridad jurídica, de certeza para que ésta sepa qué esperar de sus instituciones en todo momento. En materia electoral no son menos importantes tales principios y la rigidez de la norma tiende precisamente a protegerlos. Unánime y además cada uno más rudo que el anterior, ¿no? Todos agarraron como piñata a Jaime Bonilla y a la ley, sobre todo a la ley Bonilla. Sobre todo a que estábamos yendo bueno, no estábamos nosotros, ¿no? Bonilla y el gobierno de Baja California, el Congreso en particular estaba yendo en contra de la Constitución. De hecho, lo que decías, ¿no? Hay caras que son muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos decir la ministra Yasmín Esquivel. También sus palabras fueron fuertísimas. Déjame, les leo. Ningún poder, llámese ejecutivo, legislativo o judicial, puede violentar su propio orden constitucional, extralimitándose en sus facultades. Esta resolución sobre las leyes de Baja California es un precedente que estamos sentando para evitar que cualquier autoridad municipal, electoral o federal cambie el sentido del voto recibido y se quede no en el cargo con una maniobra legal. Pues sí, ¿qué es lo que buscaban ahora? Y les llama es la una atención. Ministra muy cercana. Muy cercana, es la esposa de Blue Ball, ¿no? ¿Qué tanto les llama la atención que sea Baja California? O sea, Baja California, el primer estado en donde hubo un cambio en el partido, en el gobierno, el primer estado donde hubo alternancia. Algo hubo en Baja California. A ver, que no se nos olvide, la ley cambió en una legislatura que estaba saliendo donde había mayoría panista y controlada por Francisco Vega, Kiko de la Vega, que era el gobernador panista. Que ahora ya los echaron a todos del partido. Bueno, ellos renunciaron al partido antes de que los echaran, pero claramente algo hubo ahí. Fue una urdimbre realmente muy complicada, pero yo creo que si investigamos ahí vamos a encontrar algo que
que no estaba bien. No tenía sentido hacer esa modificación. ¿Huele a corrupción? Se ha acusado que puede haber corrupción, sería bueno hacer una investigación para ver si hubo corrupción, pero a ver, lo que pasó en esa modificación a la Constitución de Baja California no fue sensato, no fue transparente y todavía no hemos acabado de entender exactamente quién movió todo este tejido de actos por parte del legislativo. Sí, y además con un agravante, el gobierno de Kiko de la Vega fue un desastre, hay que decirlo con todas las Bueno, letras. lo están investigando ya, ¿eh? No sé si ahora por lo están razón investigando. o por Yo no sé cuando dice Sergio con toda la razón y tú preguntas si hay un acto de corrupción en el fondo, puede haber, hay distintas formas de establecer un acto de corrupción. No es solamente dinero, es el compromiso también de no investigar irregularidades que se hayan cometido y evidentemente a ver, Kiko de la Vega tendría que haber sido investigado desde el día 1 del gobierno. El gobernador peor evaluado del país. Los panistas te decían, ¿no? Este señor se nos está tirando, ¿no? O sea, la poca credibilidad que tenemos nos las está tirando. A eso le suma, pero además arrolló Jaime Bonilla, ganó con un margen y amplísimo. Perdió el PAN por primera vez desde 1989. Que es curioso eso, por eso. A ver, ¿por qué ir a contrasentido? Es decir, el primer estado en transición, en donde hay una transición del PRI al PAN, hay un cambio en el partido, en el gobierno y de pronto para atrás. Baja California es un estado muy politizado, con gente muy preparada. Tenemos una imagen muy mala de Baja California. Es uno de los estados con mejor nivel educativo. Es un estado que ha generado apertura, que tiene una industria de las más competitivas del mundo. La gente está muy preparada ahí. Cuando ellos tomaron la decisión de irse por el PAN en 1989, lo hicieron de forma muy pensada, y cuando rechazaron al PAN en las elecciones del año pasado, lo hicieron también de forma muy pensada. Con un agregado a lo que tú dices, en 89 votaron por Rufo. Sí. Y ganó por primera vez. En 88 el que ganó Baja California fue Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. O sea, no es un voto insensato. Es un voto muy inteligente. Muy Baja California es uno de los estados con más inteligencia política en el país. Y Bonilla, perdón, eres un empresario, además, era muy cercano, evidentemente, fue superdelegado de López Obrador, muy cercano a López Obrador, y votaron en ese sentido, era un voto de castigo. Pero López Obrador no lo apoyó, claro. O sea, nunca dijo directamente: yo creo que está bien lo que está haciendo Jaime Bonilla. No, pero como candidato sí. Bueno, lo apoyó como candidato, pero nunca en el sentido del periodo. Nunca apoyó la ampliación del mandato de gobierno. Algo que no se nos puede pasar: el viernes el fiscal, que es además compadre de Bonilla, literal, son compadres, pues mandó a catear la casa de Kiko Vega, ¿no? Que es que porque necesitaban buscar algo de pruebas. Sí. Pues Kiko Vega no lleva 2 años, apenas ¿no? el viernes. Entonces, sí, era un show para ver lo que venía este lunes. Sí, a final de cuentas, vaya, gana la legalidad, y parece lugar común decirlo, pero ganan las instituciones, gana la constitucionalidad. Y la oposición. Gana la oposición, pero gana sobre todo la independencia de poderes, ¿no? Sí, pero ¿por qué la oposición? Porque para que tengas una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la oposición tuvo que poner, ¿no? Los recursos necesarios. Aunque el propio presidente de Morena hoy declaró que estaba muy contento con la determinación. O sea que en este momento... Ya está nuestra exministra secretaria de Gobernación. También dijo que era el fallo correcto. ¿Y saben por qué? Porque sí es el fallo correcto. Sí, claro, pues sí, ahí la mayoría no se equivoca. Oigan, déjenme entrarle, aprovechando que están acá los tres, déjenme entrarle a otro tema. Se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, un decreto del presidente López Obrador, en el sentido de que el Ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas seguirán en las calles de nuestro país, seguirán por lo menos hasta 2024. ¿Qué tan distinto es a lo que hoy tenemos, Sergio? ¿Y qué tan distinto es también a lo que el entonces candidato López Obrador prometió en campaña? Bueno, a ver, el ahora presidente prometió en campaña, y mucha de su gente dijo también que no querían la militarización de la seguridad pública. De hecho, hoy en redes sociales se ha estado tuiteando y se ha estado difundiendo una fotografía con Mario Delgado de Morena, con un cartelito que dice no a la militarización de la seguridad pública. La verdad es que yo entiendo el argumento, yo creo que debemos tratar de no militarizar la
seguridad pública. Pero a ver, lo que hizo Felipe Calderón, lo que siguió haciendo Enrique Peña Nieto y lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es lo que nos permite la realidad. No tenemos en este momento más instituciones para forjar una fuerza de seguridad pública que la que nos dan las Fuerzas Armadas. Lo que no hay que hacer es ser hipócrita. Hay que aceptar que se está militarizando. Hoy John Ackerman, comentarista, esposo de la secretaria de la Función Pública, amoroso esposo, hizo un comentario en el sentido de que no se está militarizando la seguridad pública, sino que lo que está haciendo el presidente López Obrador al militarizar la seguridad pública es que se está preparando la desmilitarización de la seguridad pública. O sea, se militariza para luego desmilitarizar. Es buena maroma. Pero Ackerman también dice que el presidente es un gran científico, entonces, bueno, tomémoslo así. Pero, ¿cómo llegamos aquí? A ver, pero ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo llegamos ante una realidad? No tenemos instituciones de seguridad suficientes para atender la inseguridad pública que vive el país. Lo que demuestra esto... Hoy dice una declaración el PRD que esto demostraba el fracaso de la Guardia Nacional. Yo creo que no es así. La Guardia Nacional lleva un año, no hay posibilidad de decir que ha fracasado. Lo que demuestra es el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Es una estrategia fracasada y se ve en los números cotidianos de violencia en el país, no solamente de asesinatos, sino de secuestros, robos, extorsiones, robos en carreteras. Y es más profundo que lo que le toca al gobierno federal, ¿no? O sea, pasa también por lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos estatales, municipales. La salida es lo que tú preguntabas. La salida es que le ocurrió, no se le permitió hacer a Calderón, no se le permitió hacer a Peña, tampoco ellos tuvieron mucho empeño en hacerlo. No, tenemos un esquema de seguridad, un esquema de policial para nivel estatal y municipal que permite ir construyendo policías estatales y municipales que se encarguen de aspectos centrales de la seguridad pública en los estados y municipios. Se ha invertido mucho dinero, lo invirtió García Luna en su momento, lo invirtió Peña Nieto, no importa, no es un tema de dinero, que sí es de dinero, es de que ni siquiera legalmente hay una estructura de modelo policial en el país. Y aquí se pensó que creando la Guardia Nacional no necesitábamos eso, cuando es más, lo único que había, que era un inicio de eso, era la Ley de Seguridad Interior, que se votó el sexenio pasado, que fue derogada. Entonces, eso es un punto fundamental. Estamos recurriendo a los militares, ¿por qué? Porque no hay otros y no puede continuar la seguridad así. Yo creo que sí se dieron cuenta que están rebasados, ¿no? Sin lugar a dudas, sino ¿por qué cambias? Entonces, antes de entrar al aire, justamente yo preguntaba aquí a mis compañeros si estábamos cambiando la estrategia de abrazos, no balazos, a balazos, ya no más abrazos, ¿no? Entonces, bueno, es que los abrazos están prohibidos ahorita, acuérdate. Sí. Sana distancia, ahorita no aplican los abrazos. Tienes un gran punto, pero la verdad es que también sacar al ejército a la calle, ya hemos visto, tú eres un experto en los temas de seguridad, pues sacar al ejército a las calles trae efectos colaterales, ¿no? No necesariamente el ejército está para salir y ver los delitos del fuero común. Los delitos del fuero común también no le tocan a la federación, le tocan directamente a los estados y a los municipios. Entonces, a mí lo que creo que viene o que están viendo, y lo hemos platicado en este espacio, es esta desesperación social que viene en el mediano plazo. Y mediano plazo estoy hablando el año que entra. Los números que hoy dio el Coneval de los nuevos pobres que vamos a tener por el coronavirus son... Impresionante, sí. Por lo menos 10 millones de nuevos pobres. ¿Con qué dices? O sea, esa crisis es la que se va a agravar, digamos, derivada de la sanitaria, la económica, la que ya estamos viendo de desempleo, de pobreza, un agravamiento de la crisis de inseguridad. Ves al crimen organizado repartiendo despensas y ves que el gobierno no está ayudando para salir adelante y ves que el Coneval te dice vamos a tener 10 millones más de pobres, al menos. Con un punto adicional, el crimen organizado va a salir de esta crisis sanitaria y económica, sale entero. Y hasta fortalecido. Fortalecido y tiene recursos en esos 10 millones de personas y las cientos de miles de empresas que van a desaparecer o que van a estar en crisis, es una opción extraordinaria para el crimen organizado para lavar dinero. No es solamente en México, está ocurriendo, y lo dice Saviano y otros especialistas, está ocurriendo en Italia. La mafia, las 3 grandes organizaciones de la mafia, se están dedicando a invertir en empresas
que necesitan Están recursos. comprando barato, además. Y no solamente en el sur, también en el norte de Italia. Esto nos lleva a un punto. Recordemos que toda la discusión sobre la militarización desde un principio es una discusión sobre la forma en que puedes enfrentar un problema que ya tienes, pero las soluciones de fondo son las que deberíamos estar viendo. Debemos estar discutiendo ya en serio la posible legalización de las drogas. Necesitamos un programa de cómo se puede hacer, con qué drogas empezamos, cómo lo vamos a hacer, cuáles han sido las experiencias internacionales positivas, no sé, Portugal, por ejemplo, cuáles han sido las experiencias negativas, cómo lo podemos hacer. No es fácil hacerlo, pero eso sería tratar el problema de fondo. El tema de la militarización o no, sabemos que se tiene que hacer porque no hay otra opción. A veces se nos olvida que Felipe Calderón empezó la militarización que le tocó porque se lo pidió un gobernador perredista de Michoacán, que era Lázaro Cárdenas Battel. O sea, no fue una decisión de los perversos panistas que decidieron hacer eso. Hoy Lázaro Cárdenas Battel es asesor del presidente López Obrador. Él le puede decir, no, sí necesitamos al ejército, pero también tenemos que tomar medidas de fondo. Sí. No se trata de decir, no pego de balazos y me pongo a dar abrazos, se trata de decir, ¿qué puedo hacer para cambiar las reglas de fondo que permitan una disminución de la violencia? Sí, porque lo demás es lo que estamos haciendo, que es poner parches. Antes de despedirnos, ahorita nos vamos a despedir. Todavía no se vayan, a Jorge ya lo vamos a dejar ir porque tiene todo personal aquí a la vuelta, pero tiene todo personal. En ADN nos unimos a la pena que embarga a la familia del exsecretario de Turismo, colaborador de esta casa, nuestro amigo Enrique de la Madrid, por el sensible fallecimiento de su madre, de Paloma Cordero. Un abrazo y descanse en paz. Y ahora sí nos vamos, ya nos vamos. Lourdes, gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Jorge, gracias. Córrele, los porque espero en el otro estudio. Si no llegas, nos saludas a Viviana. Gracias. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias y un fuerte abrazo, Enrique de la Madrid. Gracias a los tres. Gracias a usted por vernos. Mañana acá nos encontramos en esta República MX. Mañana noche de martes a las 10 de la noche. Pásenla muy bien.